Bienvenidos en Contexto una vez más, fundamentos prácticos para una vida sana. Hoy nos acompaña el doctor Félix Muñoz con un tema sin duda importante, trascendente para edificar al cuerpo de Cristo. Doctor Félix Muñoz, bienvenido. Muchas gracias. Hoy el tema que el doctor nos trae es cómo ser preservados del error, ya que vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que se le ha dado cada vez menos importancia a la doctrina bíblica, a la enseñanza bíblica, y muchos todavía se han atrevido a desafiar la autoridad de las Escrituras, y para eso le damos el tiempo al doctor Félix Muñoz. Muchas gracias, doctor Parada. Bueno, como bien dijo, doctor, estamos en un tiempo muy peligroso, tiempos difíciles, tiempos que verdaderamente están causando y socavando a la iglesia, socavando a la sociedad y llevando a la gente a un curso errado, totalmente erróneo, contrario al carácter y fundamento de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando al respecto del carácter de los falsos maestros. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo nosotros podemos identificarlos? Como dice la misma palabra de Dios, por sus frutos, por sus acciones, por sus motivaciones. Y al respecto también los podemos identificar por el producto, las cosas, todo lo que ellos producen y el efecto que causa. No solamente su enseñanza, sino sus actitudes y sus inclinaciones, tanto en lo espiritual, en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo económico, en lo sexual, en todas las áreas que integran el ser humano, hace daño. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo al respecto de ello. El contexto inmediato que vamos a leer ahora en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 16 al 17, bien habíamos leído, como estábamos hablando, hace un listado de cómo es el falso maestro. Ahora, Pablo aquí rompe de otra manera para nosotros ser preservados, no solamente de ese tipo de personas, porque aquí mismo te especifica que de los tales huid, sal. No estés con ese tipo de personas ni sigas ese tipo de enseñanza. Y qué interesante lo que está diciendo doctor Félix Muñoz, porque aún en la cultura eclesiástica de hoy se ha tomado una posición muy relativa, muy relativista, en donde si tú estás hablando sobre, señalando, es la palabra correcta, el error de algún maestro, entonces eres juez, estás criticando, no tienes amor, no tienes misericordia. Pero creo que cuando estamos hablando del error, estamos hablando de algo muy serio. Es bastante serio. Porque estamos hablando de llevar las almas, ya sea a los pies de Cristo o al error, de donde no van a poder regresar nunca. Y eso es un problema. Y eso es una condenación bastante fuerte, y no solamente refiriéndonos al lago que arde con azufre y fuego, sino del estado espiritual, emocional, integral de una persona que sigue el error. Sí, porque es imposible que una falsa enseñanza lleve una vida moral correcta. Es imposible. Incluso, como siempre he dicho a otras personas, les comento, una doctrina sana conforma corazones sanos. Una doctrina errada, errónea totalmente, va a conformar lo mismo. Error, un corazón errado. Es imposible que una falsa enseñanza cree un corazón en conformidad al de Cristo, como Dios desea. Claro. Entonces, usted acaba de tocar un punto fundamental y sumamente importante, porque así como hay dos tipos de falsos maestros, que en otras ocasiones lo hemos platicado, está el falso porque cree en la falsedad y está el falso por ignorante, también en los seguidores. Está el que sigue la falsa enseñanza porque él ignora, y está aquel que la sigue porque la cree. Efectivamente, claro. Y creo que ahí está lo que decíamos, el error. Exactamente. Porque una vez que una persona empieza a seguir conscientemente el error, entonces la misma escritura dice que van a ir engañando y siendo engañados. Entonces es un resultado. Ahora, qué interesante el tema que nos trae, y a manera de preámbulo lo que estamos haciendo antes de entrar a la escritura, para contextualizar el programa, porque lamentablemente estamos viviendo una sociedad superficial, bastante, en todos los aspectos. Estaba viendo cómo se viralizan los videos.
¿Y cuáles son los videos más virales? Y los videos más virales son aquellos donde la gente hace estupideces. Es correcto, lamentablemente. Y entonces se viralizan por hacer tonterías, por decir tonterías. Pero hay una falta de conciencia social, eclesiástica, por las cosas saludables. Y es ahí donde nos damos cuenta de la enfermedad espiritual de la iglesia. Exacto. Porque si hablamos de este programa o de otros programas, no se viralizan, No. se juzgan, Exacto. se retractan, no lo apoyan, porque ignoran el trasfondo. Exacto. Ahora, no hay un análisis concreto de lo sí, que... no hay un exégesis. Exactamente. No, nadie se convierte en un maestro, un exégeta, alguien que investiga. Es preferible afirmar lo que el otro dice, sin averiguar si es verdad. Exacto. Entonces, creo que es importante contextualizarlo para poder desarrollar el tema, el por qué estamos trayendo este tema. Porque cada vez está creciendo más y más y más como un germen, como un virus, el error. Y la cuestión delicada no es que somos los vengadores, Exacto. no somos los escuderos o Exacto. los espadachines de Dios. Simplemente estamos hablando algo escrito. Sí, que Dios nos demanda que le hablemos la verdad. Algo que ya está aquí. Exacto, todo el consejo de Dios, hay que hablarlo tal como es. Ahora, la escritura es clara en cuanto a eso. Sí. La escritura es clara en cuanto a que no caigamos en el error. Sí, Pero es enfático. lo delicado, doctor, es se aplaude hoy. Lamentablemente, y es por ignorancia mayormente, porque no hay, como bien dijo ahorita, ya no hay exegetas, ya no hay personas que analicen el texto tal cual. Dios nos llama a ser intérpretes, no solamente a ser estudiosos. Eso hay que tenerlo bien claro. Dios nos llama a estudiar las escrituras, pero a la misma vez a ser buenos intérpretes de la misma. Interesante. Entonces, porque ¿cómo nosotros podemos ser preservados del error que el mismo contexto inmediato nos presenta? Que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, hombres amantes del dinero, egoístas, como bien hablamos la otra vez. Pero el efecto que causa la falsa enseñanza y su errada conducta, verdaderamente es como usted acaba de decir, viene siendo como un parásito, un germen que se introduce, infecta y daña poco a poco. Daña poco a poco. Entonces, la palabra de Dios es clara, es enfática. Yo me atrevo a decir, en los años que llevo estudiando la palabra, que más del 85% del Nuevo Testamento es apología. Claro. Es defensa del Evangelio, una presentación de la verdad contrarrestando la mentira. Sí, porque aún los evangelios, por ejemplo, Juan fue escrito de alguna manera para contrarrestar las enseñanzas erróneas de ciertos grupos que se han empezado a filtrar dentro de la iglesia. Pablo mismo escribe a los hermanos de Galacia y a diferentes grupos eclesiásticos en diferentes regiones de la preocupación que tenían los lobos que se iban a filtrar, de los falsos maestros, como le llaman así, los falsos apóstoles, hombres vestidos de luz. Exactamente, y Pedro también de igual forma, y Juan, Judas, Apocalipsis. Exacto, es más que todo. A las 7 iglesias cuando se manda el mensaje, y creo que hay un descuido, es correcto, grave en el asunto de la iglesia moderna. Es correcto, pastor. Y el descuido es por causa de falta de nutrición correcta, bíblica. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos preservar del error? Nuestra vida, nuestra familia, las congregaciones, porque hay sinnúmero de pastores que por falta de ciertos recursos, pues tampoco saben cómo. Y pues es nuestro deber, ¿verdad? Pues arrojarles la luz en conformidad a las Escrituras. La Biblia nos dice a nosotros cómo ser preservados personalmente, familiarmente, eclesiásticamente, en todos los aspectos. Ha mencionado desde que empezamos el programa 3 veces el cómo. Sí. Y creo que eso debe grabarse. Debe quedarse muy bien en la mente para llegar a esta pregunta. ¿Cómo ser preservado? La iglesia puede preservarse en la actualidad del error? Muy buena pregunta, doctor. Mira, antes de comenzar a leer el texto y a analizarlo, me gustaría dar como énfasis. No basta con saber lo correcto. Okay. Podemos saber lo correcto, pero si no sabemos cómo hacer lo correcto, de nada nos vale.
Entonces, quedamos igual. Exactamente. Entonces las escrituras nos dicen a nosotros lo correcto y también cómo hacer. Y vamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Ya sabemos el contexto inmediato que habla de los falsos maestros y aquí habla de la protección en contra de la apostasía, que Pablo le está hablando a Timoteo. Sabemos las problemáticas que habían en el lugar donde se encontraba Timoteo, como en otros programas hablamos. Y aquí dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Punto número 1. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, buen punto. Exacto. Toda. Arrancamos una totalidad. Arrancamos bien. Exacto, es una totalidad, no una parcialidad. No está diciendo fracciones, está hablando de una totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, cabe aclarar, Pablo está hablando del Antiguo Testamento y de ciertas porciones del Nuevo Testamento que estaban escritas. Porque todavía no se había concluido el canon. No se había concluido todo el canon, es correcto. Porque el Apocalipsis todavía no estaba escrito. Esto fue en el 66, 67 aproximadamente. Y sabemos que Apocalipsis se escribió aproximadamente como para el 90. Efectivamente, pero qué interesante cómo Dios preserva su palabra. Exacto. Y aquí viene un punto fundamental porque Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, está dando a entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspirada en el contexto original griego viene de theopneustos, es la palabra correcta. Ahora, teo, Dios, neustos, aliento. Ok, ¿qué es lo que nos da a entender la inspiración divina? Pablo lo que está hablando de una preservación, no como una inspiración mecánica, que Dios estaba dictando, tienes que poner A, B, C, coma, punto. No. No un dictado. No un dictado, exactamente. Él estaba dirigiendo personalmente para que todo lo que se escribiera estuviese en conformidad a la voluntad divina y bajo un control específico. Ahora, ¿qué alude esto? Si nosotros nos vamos al relato de la creación, cuando Dios crea al hombre, era un ser inanimado. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Sopló qué? Aliento. Ahora, aquí hay un punto fundamental. Al soplar aliento en él, animó para que cumpliese un objetivo, pero de manera organizada, de manera perfecta. Entonces, la misma ilustración es lo que Pablo está dando a entender aquí. Cuando Dios sopló su aliento, su hálito, en los hombres elegidos, que fueron más de 40, un aproximado de 1500, 1600 años, de diferentes estatus, diferentes lugares, diferentes costumbres, pero todo con un propósito específico y bajo un mismo orden. En tiempos distintos. Exacto, y lo fue llevando, porque siempre apuntaba a Jesús. La palabra siempre apunta a Cristo. Y cuando aquí dice inspirada por Dios, lo que está dando a entender es la preservación de la palabra tal cual. No cabe error alguno. Entonces, lo que nos da a entender es que la palabra de Dios es inerrante. Ahora, ¿por qué Pablo nos está trayendo, comenzando tan tajante? Es inerrante por una sencilla razón. El falso maestro y sus palabras son errantes. Y es muy interesante el punto, porque hay un pensamiento filosófico principalmente que lo considero dualista. Algunos maestros que se consideran maestros de la Biblia hoy dicen, bueno, en la Biblia está la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es toda la Biblia. Entonces, creo que al leer lo que dice la Escritura, y eso lo dicen entendiendo, si hablamos de las traducciones, de los añadidos. Exacto. Entendemos que de un lenguaje a otro, de una traducción a otra, puede haber variación de palabras, pero en el original, pero no del contenido. Exacto, y el contexto original. Hay que tener eso claro. Mira, nosotros tenemos copia de los originales. Claro, no, si no, creo que no copiaran los pergaminos. Exactamente. Aquí, ¿no? Entonces, como usted acaba de traer un punto fundamental, lo importante es el contenido de los principios divinos que él estableció en un orden adecuado. Es bien diferente. Y es que es muy importante ver desde esta perspectiva, doctor, para la audiencia, para los que estamos aquí detrás de esta pantalla. Es verdad, en las traducciones, por la naturaleza de la traducción, se pueden perder palabras del original. Exacto. O ser cambiadas para ser entendidas en una lengua distinta. Exacto.
pero no se pierde el sentido. No, el principio sigue. El sentido, el principio. Por ejemplo, usted está hablando, todo desde el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Ok, nosotros no estuvimos en esa época, no conocimos a Abraham, a Moisés, tenemos un relato bíblico fidedigno. Ahora, ¿cómo sabemos que existe ese relato? Porque hay muchos factores actualmente que nos llevan a darle veracidad al texto. No porque el texto carezca de veracidad. No. Ese es muy importante. Buen punto. Muy importante, sino por la incredulidad del ser humano. Porque, por ejemplo, Israel ha existido desde cuántos miles de años y existen las escrituras. Exacto. Los milagros están registrados. Exacto. Lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Abraham, las regiones existen. Es correcto. No es una fantasía, no es una fábula. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar desde la antropología, la arqueología y toda la teología, pues nos damos cuenta de que hay una veracidad. Pero el punto que usted decía, todo apunta a una sola dirección. Un solo objetivo. Y es Cristo. Es Cristo. Siempre va. Una de las fallas colosales que ha cometido la iglesia moderna, contemporáneamente hablando, globalmente hablando, no enfatizándome, hablo en términos generales. Exactamente. En términos generales. Es que observan el Antiguo Testamento como un libro histórico. Claro. Pero no lo están viendo como un libro que apunta a una persona, que es Jesús. Y el Nuevo Testamento es la manifestación plena que lleva una línea de continuidad del Antiguo Testamento que sigue apuntando a Cristo, pero de manera evidenciada. Que ahora cumple Cristo con el perfil de lo que el Antiguo Testamento. Entonces Pablo lo que está trayendo es que todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Pero aquí viene un punto fundamental, no solamente todo, pero aquí ahora presenta la utilidad. Ahora, la utilidad que Pablo nos está presentando es la productividad. ¿Qué produce? ¿Qué produce la palabra de Dios? En base a su inspiración, en base a su perfección en inerrancia. Ahora, lo que produce va basado, está establecido en varias cosas. ¿En qué? Es útil para enseñar. La palabra enseñar viene de griego didache, que es doctrina. Doctrina, que es enseñanza. Es la enseñanza. ¿Qué sucede? Si no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Entonces, ¿en qué se debe basar la enseñanza? Muy buen punto. Ahí está el punto fundamental del asunto. La enseñanza debe estar basada en las palabras, obras de Cristo. Las evidencias. Ahí se ve lo que sucedía en el primer siglo con la iglesia. ¿En qué se basaba la iglesia? En las enseñanzas de quién, las enseñanzas de los apóstoles. Pero los apóstoles enseñan las de Cristo. Exactamente. Hay un documento histórico que se llama igual la Didache. La Didache es una transliteración de los apóstoles, de las enseñanzas de Cristo, de una manera un poco más básica para el contexto en el que se encontraban. Bueno, y muy importante porque la cultura y la sociedad, principalmente a donde empezó a llegar el evangelio, era al pueblo. Era del lenguaje popular. Correcto. Lo que usted menciona era para lo popular, para lo entendible. Exactamente. Para aquellas personas que estaban siguiendo a Cristo. Y eso tiene que ver con lo que sucede con Esdras y con Nehemías respecto a la exégesis, respecto a la hermenéutica. Esdras fue un intérprete. Exactamente. Él reinterpretó el Antiguo Testamento y se lo proyectó al pueblo de una manera entendible. Exactamente. Lo mismo que estamos tratando de hacer. Y digo tratando, exacto, sí. porque sinceramente cuando ya nos ponemos a leer la Biblia tal y cual está escrita, nos vamos a dar cuenta, y esto no quiere decir que usted esté mal, hermano, que nos ve en el programa. Lleva tiempo entender el contexto de las escrituras. O sea, no es de la noche a la mañana. Por eso la importancia, el énfasis que el doctor está haciendo de la doctrina, de la enseñanza, el didache, lo que él nos está diciendo, enseñar. Y Cristo enseñó a los apóstoles enseñaron a los nuevos discípulos, los discípulos se expandieron a través de las persecuciones, llegaron a otros pueblos, enseñaron a otros, Pablo, Timoteo, Tito, todos aquellos colaboradores. El principio era
la enseñanza cristocéntrica. ¿Y porque, ahora, en qué se basa esto? Se basa en un mandato. ¿Y hacer qué? Discípulos. Y ahora, y proyecto una acción. Claro. Discípulos, un trabajo. Un resultado. Un resultado que llevan que en enseñanza, didache, enseñar, educar. Pero no solamente la productividad se basa en la enseñanza, lo que Pablo está dando a entender aquí. Si no hay una enseñanza saludable, no va a haber una productividad saludable. Por consecuente, comienza Pablo aquí dando a entender el antídoto en contra de la enfermedad. Efectivamente. La enfermedad es la falsa enseñanza y el falso maestro. El antídoto es la palabra de verdad basada en la persona de verdad, que es Cristo. Y lo que establece Pablo, que ya usted lo mencionaba desde el principio, el versículo 16, para que no quepa ninguna duda por todos los detractores de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Aún si usted va a decir, hay añadidos, esos añadidos no cambian el contenido. No, para nada. No cambian el sentido. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque muchas veces somos subjetivos y no objetivos. Exacto. Tomamos, vamos a decir de esta manera, algo como erróneo, ignorando la verdad del texto. Exacto. Y eso hay que tener mucho cuidado Bastante. también. Sí, porque el adherido, yo sé que hay personas que dicen, pero este verso es adherido de los textos bizantinos. Ok, 100 años después de los alejandrinos, no hay problema. El problema no es que sea adherido. La problemática es cuál es mi percepción en base a ello. Sí, que no se pierda el sentido. No se pierda el sentido. Porque ahora mismo, Juan capítulo 5, verso 3 es adherido. Primera de Juan capítulo 5, verso 6 es adherido. Romanos capítulo 8, la parte B, la segunda parte del verso, los que no andan conforme a la carne, conforme al espíritu es adherido. Y podemos ver sin número de otros versos como Marcos, que especifica al respecto de que tomarán serpientes en la mano, tomarán cosas mortíferas. Y eso es muy importante. Es adherido. Porque muy importante explicar que no afecta el contenido bíblico ni el sentido bíblico, porque sigue apuntando hacia Cristo. Siempre. Que nos lleva a la salvación. Exactamente. Aún si no tuviéramos un adherido, siempre hablan malos intérpretes. Sí, porque la mala interpretación obligatoriamente es por causa de una mente corrupta que malinterpreta las cosas. Sí, y que no estudia. Exacto, porque no se prepara. Claro, porque Pablo, cuando habla en Efesios 4, del 11 al 13, habla del maestro. Exactamente. El pastor es un maestro. El maestro no necesariamente un pastor, pero el pastor tiene que saber enseñar. Obligatoriamente. Y el maestro está para enseñar. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento maestros. Y un orden perfecto. Y entonces, ¿por qué estamos en tantos conflictos en el entendimiento de las Escrituras? Precisamente porque quienes pretenden ser maestros no han entendido el contenido. Y no han estudiado. No han estudiado. Hay que entender algo que me vino a mente ahora que está trayendo. La inspiración fue organizada, la interpretación también debe ser organizada. Efectivamente. Así de sencillo. Así como la interpretación divina es organizada, la interpretación debe usar el mismo principio, orden. O sea, doctor, yo no puedo decir, bueno, voy a abrir aquí hablando del texto y yo pienso que eso dice el texto. No, porque entonces no estoy permitiendo que el texto hable por sí solo. Porque mucha gente cuando hablamos del estudio de la Escritura dice, eso es lo que yo entiendo. Error. Ahora, yo no puedo decir eso es lo que yo entiendo porque tenemos la hermenéutica. Es correcto. Los principios de la interpretación. Exactamente. Por muchos años nos enseñaron, dijeron que esas cosas eran del diablo. Y no estudia hermenéutica, ni homilética, ni tampoco teología, hermano, porque se va a trastornar. Depende del espíritu. Pero yo no puedo depender del espíritu si no estudio adecuadamente en conformidad a lo que el espíritu. Bueno, y es que la revelación no está basada en un nuevo orden. No. La revelación está en que cuando yo estoy estudiando las Escrituras, el Espíritu Santo me va a revelar el orden que él establece. El orden que establece. Exacto. Por eso aquí Pablo dice que es inspirada por Dios y enseñar. Él es el maestro por excelencia. Perfecto, pero yo tengo que basarme en un orden. Claro. En base al mismo orden que él estableció, para poder ser yo educado y reeducar. También es importante establecer ese principio de la enseñanza, porque mucha gente dice, yo no necesito más que la Biblia y el Espíritu Santo. Y es donde se han cometido tantos errores de interpretación doctrinales. Sí. Y entonces el problema es no que yo me equivoque en un entender, que lo enseñe
y que lo haga una doctrina. Pues entonces el Espíritu Santo se equivocó cuando dijo que están establecidos maestros. Exactamente. Él se equivocó, entonces, ¿no? Porque él fue el que los estableció. Él fue el que los estableció. Él repartió dones en conformidad a su beneplácito y su voluntad perfecta. Y entre esos dones está el de maestro. Exacto, está ya un don ministerial. Claro. En ese aspecto, él fue el que lo estableció. Porque es necesario, porque va en base al mandato de Cristo. Muy interesante. Y de ser discípulo, enseñar. Claro. Ahora, la utilidad que provoca la enseñanza, la productividad es la palabra correcta, que provoca la enseñanza tiene que estar basada en Cristo. Ahora, la productividad también está basada en lo que dice, útil para redarguir. La redarguir originalmente es reprenderlo, es erróneo. Corregir. Ahora, hay muchas personas bien intencionadas y mal intencionadas que cuando se está corrigiendo el error, no puede juzgar, como usted bien dijo al principio, un pensamiento relativo o subjetivo. Me está juzgando, eso no está bien, me siento atacado, no tienes amor. Sí. Entonces, yo no me imagino un Cristo cuando le decía generación de víboras a los fariseos, cuando le dijo a la mujer sirofenicia, en otras palabras le dijo perra. No me imagino un Cristo sin corrección. Ahora, bíblicamente, desde el momento que el hombre cae en el Edén hasta la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida en el Apocalipsis, hay corrección. Sí, porque estamos en un proceso de restauración. Exactamente. Y es imposible que una persona camine en conformidad a Cristo sin ser corregido. Sí, porque hay tantas cosas que a través de la Escritura tenemos que corregir. Obligatoriamente. Sí, nos va a corregir. Nos va a confrontar. Eso tiene que ver con la disciplina. Exactamente. Dios nos disciplina directamente e indirectamente. Sí, con la corrección bíblica. Exacto. Directamente con la Biblia e indirectamente con las vicisitudes y situaciones que suceden en nuestra vida. Ahorita que usted estaba hablando, doctor, de corregir, es importante señalar la diferencia entre corregir y utilizar el argumento disciplinario para destruir a un cristiano. Muy diferente. Porque la disciplina bíblica o la corrección bíblica, como está ya el doctor mencionando, debe siempre tener como objetivo la restauración del individuo. Si no tiene ese objetivo, no es bíblica. Exactamente, punto. No es bíblica. No, porque, no está en conformidad a la... Sí, porque el fundamentalismo habla de disciplina, pero cuando vas a las escrituras, por ejemplo, ahorita que está hablando de redarguir, es un camino a la corrección, porque más adelante usted va a leer lo que sigue. Exacto. Es un camino a la corrección, pero el camino a la corrección no a la condenación. Exactamente, es un punto importante, porque a la gente pierde de perspectiva el redarguir en algo específico, que es que el redarguir apunta a lo que es una vida justa, a lo que verdaderamente es una vida piadosa manifestada en base a la verdad. Quiero aclarar algo. La piedad es el motor o la motivación que impulsa la justicia. Claro. ¿Qué sucede? Esto es de asunto interno, la piedad. La justicia. La justicia es de asunto externo, porque es la expresión. El resultado. Por consecuente, redarguir, que es corregir lo deficiente, pecaminoso e incorrecto, va a llevar a la persona que se deja corregir, por supuesto, que tiene un corazón rendido a Dios, a que vivir en conformidad a esa piedad sea expresado en la verdad, en justicia. Manifiesta una vida recta y correcta. Por eso dice el otro punto importante, no solamente es para enseñar, para redarguir, sino también para corregir. La palabra corregir originalmente significa enderezar lo torcido. Me gustaría aportar precisamente lo que usted estaba mencionando. La palabra corregir es la restauración a un estado de rectitud. O sea, lo que usted acaba de decir, enderezar lo torcido. Correcto. Ahora, qué importante es entender lo que significa corregir, porque muchas veces la gente usa un marro para matar la mosca que tiene parada el otro en la frente. Pobre. Y mucha gente usa así la Biblia. Exactamente, y es un error. Un marro para corregir un pequeño error. Exacto. Que se convierte en un grave error.
y entonces empezamos a fundamentalizarlo todo, a legalizarlo todo, y nos olvidamos de que estamos en un proceso, por eso es la corrección. Es correcto. Ahora, la corrección que usted está mencionando, de acuerdo al texto, es la restauración. La restauración a un estado de rectitud. Exacto. Lo que el hombre perdió en Edén es restablecido en la persona de Cristo en conformidad a la palabra. Bueno, doctor, y cabe esta pregunta, ya que usted lo está mencionando, ¿cuánto tiempo, cuántos años se requieren para recibir esa corrección? Toda la vida. Ese es el punto importante. Sí, porque las personas creen o piensan Sí. que mi santidad posicional se va a manifestar en mi santidad práctica instantáneamente, y eso es un grave error. Es un proceso de años. Pablo pasó sin número de años después de su conversión. Claro. Pedro, todo ser humano pasa sin número de años. No, y qué interesante ver el carácter de los apóstoles, porque pues nosotros somos tan intolerantes, perfeccionistas, neuróticos, que no permitiríamos un traidor en el grupo. Exacto. Ahora, mira qué punto importante usted tocó. Ok. Nos lleva años. ¿Por qué Pablo está diciéndole esto a Timoteo? Si nosotros nos vamos atrás en el contexto inmediato, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, Ahí está. las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño sabías las Escrituras porque tu madre y tu abuela te la enseñaron, como dice en la primera carta a Timoteo. Sí. Era Unice, si no me equivoco. Es Unice y Loida. Exactamente, y Loida. Te educaron, estuvieron contigo, porque el papá, pues sabemos que era gentil. Exacto. ¿Qué sucede? Desde niño sabía las Sagradas Escrituras. Ahora, estamos hablando que Timoteo ya era un joven adulto, Sí, unos aproximadamente de 30 a 40 años. Aproximadamente. Estaba joven. Exacto, un joven como nosotros. Entonces, si se pone a observar, ya estaba en una etapa joven adulto, maduro. Desde la niñez había comprendido, pero la aplicación de ello ya estaba en su grado un poco más maduro. Aquí lo que proyecta es que la corrección y el redarguir en base a la enseñanza es un proceso de tiempo. El falso maestro no hace esto. En el contexto inmediato se introduce rápidamente en las casas de las mujercillas, lleva a la gente cautiva. ¿Por qué? Él no convence. La enseñanza convence. La falsa enseñanza seduce. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Y aquí Pablo está hablando de un convencimiento intelectual en base a unas evidencias que nos van a llevar a nosotros a un crecimiento progresivo. Bueno, muy importante porque, nos detuvimos en este punto porque hablando de la restauración, a un estado de rectitud, a veces nos convertimos, como decía al principio, como cristianos neuróticos perfeccionistas. Lo que yo ya logré vencer y el otro no puede, entonces lo esclavizo. Exacto. Lo esclavizo. Y lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, si alguno cae, vosotros que sois espirituales, extiendan la mano, restáurenlo y otra vez. Cumpla la ley de Cristo. Llévenlo a un estado de rectitud. Exacto, que es igual que aquí. Es lo mismo que Pablo. Por eso, y si seguimos observando, por eso dice para instruir en justicia. La instrucción aquí originalmente habla acerca de un tutor, lo que se conocía como el ayo. El ayo, como bien sabemos, era una persona que se encargaba de instruir moralmente a un niño. Desde que nacía hasta que ya crecía. Algunos eran estrictos, sí. Pero el ayo siempre buscaba que el niño se acomodara a unas reglas morales, a un estándar moral adecuado. Sí, y era la cuestión moral, espiritual, filosófica. Todos los aspectos. Porque vemos que los ayos, principalmente en el tiempo que se desarrolla el Nuevo Testamento, eran griegos. Exactamente. Que vivían en la casa de los romanos para educar a los romanos y convertirlo en la potencia que era. Exactamente. Tanto, le enseñaron la medicina, le enseñaron escritura, eran intelectuales. Exactamente. El ayo llevaba y encaminaba. Pues entonces aquí cuando dice corregir para instruir, la instrucción es como un ayo, pero ¿por qué? Para justicia diacosune, que es una vida recta. Entonces la productividad es que vivir rectamente, pero para poder vivir rectamente, primero hay que ser ¿qué? Enseñado, redarguido y corregido. Para que pueda haber justicia. Exactamente. Ahora, aquí no habla de la justicia imputada por Cristo.
Está hablando de la manifestación de una vida recta. Sí, de la manifestación de nuestro estado espiritual delante de Dios. Exacto. Ahora, Pablo aquí presenta primero la utilidad, ¿no? ¿Para qué es provechosa la palabra? En base a la enseñanza, la redarguir y corregir, para caminar en justicia. Ahora aquí presenta la finalidad. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ahora, aquí hay un punto importante. La palabra hombre de Dios es fundamental. Este es un término que Pablo utilizó, lo tomó prestado de la antigüedad. Del pensamiento antiguo. Del pensamiento antiguo. ¿Qué sucedía? Bueno, sabemos claramente que Pablo era un letrado, un erudito. Sabemos claramente que era miembro del Sanedrín, que sus costumbres eran en base al judaísmo antiguo, farisaico. ¿Qué sucedía? Ellos estaban basándose todo en unos documentos y costumbres antiguas. La palabra hombre de Dios lo que aludía era representantes del Señor en el aspecto de los portavoces, aquellos que estaban encargados de hablar lo que Dios les ordenó. Aquí hay una similitud con toda la escritura es inspirada por Dios. Muy importante. En la antigüedad, Dios habla a través de los profetas, inspirándolos. Hombres de Dios. Muy bien, muy interesante. Hombres de Dios. Ahora, en la era moderna, Dios inspiró a estos hombres en base a lo que Dios ya dijo. No dice, el Nuevo Testamento nunca dice, así dice Dios. El Nuevo Testamento dice, así dijo. Así dijo el Señor. Exacto, dijo. Bueno, y qué importante esta alusión que usted está haciendo, porque es la base y el fundamento de lo que nosotros debemos de hacer en la actualidad. Es correcto. Entonces, hombre de Dios no es el que recibe una revelación especial, no. que entra en éxtasis. No. Hombre de Dios es aquel, como decía usted, que cristocéntricamente enseña lo establecido ya por Dios en su palabra. Exacto. Y entonces no hay mayor enseñanza, o por así decirlo, o mejor enseñanza que enseñar, educar lo que ya Cristo vivió, dejó plasmado y enseñó. Y qué interesante, doctor, porque ya nosotros tenemos el prototipo, exacto. Tenemos el patrón, tenemos el fundamento, ya no necesitamos más. Hay que seguirlo todo. Nada más hay que seguirlo, pero bueno, como decía usted, en el asunto de regresar al Antiguo Testamento descontextualizamos y tratamos otra vez de revivir los eventos en el Nuevo Testamento en la era moderna. Exacto. Y creo que ya está estipulado, está establecido lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere de tu vida, cómo quiere que tú vivas. Entonces, la cuestión para la gente que siempre quiere vivir de eventos, exacto. Para la gente que siempre quiere vivir de revelaciones, para la gente que quiere que un ángel del cielo baje y entonces le haga sentir todo ese estremecer, ¿no? Exacto, esos foros sensacionales. Sí, ese sensacional, ese fuego. Exacto. ¿Verdad? Que mucha gente está buscando. Hermano, lea la Biblia. Es correcto, ya Dios habló. Estudie la Biblia, escudriñe las Escrituras, conviértase en un exégeta, analice, investigue. Lo que estamos diciendo aquí, no estamos diciendo, esto que estamos diciendo aquí es el todo de todo. Estamos analizando. Es correcto. Estamos nosotros llegando a conclusiones, a pensamientos, no ideas vagas, porque estamos en el contexto de las Escrituras. No es lo que el doctor piensa, lo que su servidor piensa, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Desde el contexto correcto. Es correcto, ¿no? Y punto importante que acaba de tocar, Dios dijo, los profetas ya dijeron, fueron inspirados, Cristo habló, estableció todo. El Nuevo Testamento se basa en lo que Dios dijo. Ahora, si nosotros, saliéndonos un poco de la verdad central, que es este texto, Hebreos 1, especifica Dios hablando en la antigüedad a través de los profetas y muchos hombres de Dios, nos ha hablado hoy a través de su Hijo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces aquí es igual. A fin de que el hombre de Dios, aquel que se dedica no solamente a la proclamación del Evangelio, sino al estudio adecuado e interpretación adecuada de las Escrituras, ese hombre sea ¿qué? Perfecto. Ahora, la palabra perfecto originalmente significa capaz de cumplir aquello que no podía. Ahora, ¿qué significa cumplir a cabalidad lo que no podía? Sencillo, una capacidad divina otorgada para poder vivir moralmente
bien, como Dios demanda. El hombre antes de la caída era capaz. Sí, tenía la capacidad. Tenía la capacidad. Luego de caer fue incapaz. Al grado de que justo ni uno solo. Así es, y hasta la fecha. Hasta la fecha, exacto. Ahora, aportando a lo que usted decía, que el hombre de Dios sea perfecto. Exacto. Mucha gente alude a la palabra perfecto de perfección. No, es madurez. No comete errores, no se equivoca, No. Y caemos en el pecado de perfeccionismo, ¿no? No. Aquí habla de madurez. Exacto. Entonces, que el hombre de Dios sea maduro Exactamente. para enseñar también a otros. Ahí está. La palabra es madurez. Ahora, la palabra perfección también se utiliza para hablar de la santidad progresiva, Exacto. de la santidad en el creyente que lo lleva a la madurez. Es correcto. Entonces, porque es esa santidad o esa santificación la que nos lleva a esa madurez espiritual. A la estatura del hombre perfecto. Que es Cristo. Es Cristo. Ahora, lo que acaba de tocar es importantísimo porque una cosa es ser, sabemos que no somos perfectos, No. pero sí podemos ser rectos. Esa es una. Podemos ser íntegros. Una cosa es perfección y otra cosa es integridad. Pues aquí lo que habla es una integridad en el aspecto de vivir maduramente. Ahora, hay algo que siempre aclaro. No hay mayor madurez que vivir como Cristo. Cristo es el estándar perfecto de la madurez. Pues Pablo lo establece en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo. Ahí está la A madurez. un varón perfecto. Maduro es Otra vez, moralmente, correctamente. La palabra otra vez usa maduro. Exacto. Entonces, la finalidad de la palabra, que esto viene siendo el producto de una enseñanza correcta, de una reprensión por la misma escritura a nuestro ser y de un enderezamiento, una corrección. Esto es el producto. ¿Cuál es el producto? Que el hombre de Dios, aquel que verdaderamente teme, ama lo que él ama, repudia lo que él repudia, viva rectamente de manera moral como Cristo. Eso es madurez. Enteramente. Entonces, todo lo contrario del falso maestro. El falso maestro llevaba a las personas a una división y a una inmoralidad. La enseñanza sana lleva a una moralidad absoluta, que es la de Cristo, no una moralidad subjetiva o relativa. Claro. Que eso también hay que aclararlo, porque está el relativismo moral, que es Sí, lo que sí. los emergentistas creen hoy día. Sí. Es que, no, pero es lo que tú crees o como tú vivas. No, y es que volvemos a lo mismo, las filosofías dualistas, los pensamientos del mundo se han filtrado en el pensamiento de la iglesia y ahora es como tú te sientas. Y la verdad no puede ser como yo me sienta, porque muchas veces, como cristiano hablo, y usted creo que también estará de acuerdo, hay cosas que podemos hacer y no nos sentimos mal. Es correcto. Entonces, el que me sienta bien o me sienta mal no es El indicativo. el indicativo, exactamente. El indicador para decir si estoy bien o mal, creo que es la palabra. Es la escritura. Por eso aquí especifica. No solamente sea perfecto, maduro, sino que también sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí quiero aclarar para culminar. Enteramente, no parcialmente. Ahora, aquí hay un punto que va enlazado con el verso anterior. Toda la escritura, enteramente. Así como la palabra de Dios toda es inspirada por Dios, su preparación de igual forma, toda va apuntando perfectamente con un objetivo. No parcial. Porque entonces si el efecto de la palabra de Dios es parcial, su inspiración también. Efectivamente. No. Como resultado entonces es que una persona enteramente capacitado para toda buena obra, correctamente entiende la palabra. Es correcto, por eso dice preparado, que viene siendo ¿qué? Equipado de manera adecuada. Lo que luego produce su plena capacitación para las buenas obras, es decir, vida piadosa. Ahí está la clave. Ahora, buenas obras. Sabemos claramente que las buenas obras no es por así decirlo, lo que nos lleva a la salvación o al agrado a Dios. No. Las buenas obras son ¿qué? La consecuencia. El resultado. El resultado de una vida piadosa. Exacto. Pero aquí cabe aclarar algo. Fuimos predestinados en Cristo, llevados a Cristo, para ser partícipes de las buenas obras que Él estableció. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10 especifica, no es por obras, por gracia, para que nadie se gloríe. Y fuimos
diseñados y establecidos para participar de las obras de Cristo. Pues cuando aquí especifica preparado para toda buena obra, es capacitado para caminar en base a la obra de Cristo. Ese es el punto importante, doctor. Creo que culminante de este pensamiento que usted nos ha venido a compartir, el meollo de todo este asunto. Cristo es el asunto. Es Cristo. Y yo lo entiendo desde todas las perspectivas. A veces hay gente muy piadosa, muy amada, muy lindos hermanos, pero tienen sus ídolos. Siguen al doctor fulano, al pastor sultano, al merengano, y claro, nosotros no estamos aquí para ser adeptos. Exactamente, estamos para ser discípulos de Cristo. De Cristo, sí. Y eso es muy importante aclarar a usted que ve este programa. No estamos buscando adeptos, no estamos buscando seguidores, queremos ser siervos de Cristo, ayudando al cuerpo de Cristo, edificando el cuerpo de Cristo. Entendemos todo lo demás, entendemos la posición, entendemos la autoridad, entendemos las jerarquías, pero creo que la aspiración más alta de un creyente, de un pastor, debe de ser llegar solamente a ser un siervo. Exacto. No, y hay punto fundamental que me gustaría culminar con esto, ya que el tiempo es corto, ya se nos fue. La falsa enseñanza está imposibilitada totalmente en todos los aspectos: espiritual, moral, físico, familiar, social, sexual, económico, intelectual, mental, todo lo que quieras agregar de un ser integral, de llevar a la madurez de la persona de Cristo. Está imposibilitada. Pero aquí está el antídoto: estudiar adecuadamente la palabra de Dios en conformidad al orden que Dios estableció, creyendo y reconociendo no solamente la utilidad, sino la inerrancia de la misma, que es perfecta en todos los asuntos y que su cumplimiento de igual forma es perfecto. Y es importante, doctor, ya para culminar, agradecer el tema que sin duda nos confronta a los maestros, a que no demos enseñanzas desde los púlpitos, opiniones desde los púlpitos personales. Exactamente. Creo que si ocupamos el púlpito, siempre debe ir dirigido a las Escrituras. Amén. La forma en que lo presentamos, el carácter que tú tienes, porque cada uno de nosotros tenemos un carácter que Dios nos dio, pero que trascienda la palabra en los corazones. Amén. Esa es nuestra intención, que usted sea edificado, y como ya el doctor dijo, busque qué dice la palabra, ser cristocéntrico, y toda la enseñanza nos va a llevar a un solo lugar, y es Cristo. Amén. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por esta enseñanza. Invitamos a la audiencia a seguirnos en las redes sociales, Facebook, en Contexto, YouTube. Comparte el video, alguna persona será edificada. Nuestra intención es verdaderamente llegar al pueblo de Dios a través de la enseñanza bíblica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Y bendiciones al pueblo. Así que ya saben, mis amados, gracias por sintonizarnos nuevamente en el programa El Contexto. Y ya saben, en base a la temática de hoy, para ser preservados del error, debemos estar basados en la verdad de las Escrituras. Que la gracia de Dios sea con cada cual, y muchas bendiciones. Bendiciones.